Hola a todas y todos. Vamos a empezar a explicar por partes el tema 6 dedicado a las reacciones de precipitación o también denominadas equilibrios de solubilidad-precipitación. Bien, ¿cuál es la importancia de estos equilibrios en este tema? Bueno, vamos a empezar viendo qué tipo de reacciones vamos a estudiar. Este ejemplo que os he puesto aquí del cloruro de plata es un típico equilibrio de precipitación-solubilidad. Primero, equilibrio. Segundo, ¿entre quiénes? Entre la sustancia sólida y sus iones en disolución. Esos son los equilibrios de precipitación. Por tanto, como veis, es un equilibrio heterogéneo. ¿Qué importancia tienen? Pues bastante. Os he dejado colgados en aula virtual algunos artículos, por ejemplo, este dedicado a por qué los dientes se desmineralizan. Tiene que ver con estos equilibrios. También seguimos en importancia. En la izquierda tenéis una imagen de un riñón que tiene piedras o cálculos, ¿de acuerdo? Que son precipitados de fosfato y oxalato de calcio. Esto también pasa en la vesícula y en otros órganos del cuerpo humano. A la derecha tenéis una placa de rayos X de un intestino. Para poderlo ver, previamente el paciente ha tenido que ingerir una disolución de sulfato de bario. El sulfato de bario es muy insoluble, precipita y podemos ver cuando está en estado sólido por dónde está, de manera que vemos el intestino o cualquier parte del organismo. Bien, seguimos con la importancia. La naturaleza es vital. Por ejemplo, a la derecha de esta imagen tenéis la formación de estalactitas y estalagmitas, que al final no es más que un equilibrio entre los iones que lleva el agua y las rocas, que fundamentalmente están formadas por carbonato de calcio. Aquí también tenemos dos imágenes en las que podéis ver pues, un obelisco que tiene una escultura o una talla cuando estaba nuevo y después de que el equilibrio de solubilidad tuviera efecto. Luego veremos cómo y por qué. Entonces al final se ha degradado, porque se ha solubilizado la roca granítica. Otro efecto indeseable que tienen estos equilibrios es, como veis en la foto, esto es la imagen de una cañería fundamentalmente en zonas como Valencia, donde el agua es muy dura. ¿Qué ocurre cuando pasa por las tuberías de lavadoras, lavavajillas, el calentador del agua, cualquier dispositivo en casa en el que pase agua caliente? Pues si esa agua es muy dura, que ahora veremos lo que es, pues se precipita carbonato de calcio en la tubería y esto puede originar pues explosiones, que no funcionen bien los aparatos, que no intercambien el calor adecuadamente y muchas otras consecuencias no deseables. Como os decía, la dureza del agua tiene que ver con los minerales que tiene disuelta el agua, pero fundamentalmente con los iones calcio y magnesio. Entonces, si el agua lleva muchos de estos iones, pueden precipitar. Mirad, esto por ejemplo es el efecto que tiene un jabón en agua dependiendo de la dureza. A la izquierda tenéis una imagen de agua con mucha espuma y con el mismo jabón en un agua dura no se hace ninguna espuma. Por lo tanto, el agua blanda, el jabón hace espuma, en el agua dura no hace espuma. Y además se crea en la bañera o en cualquier sitio así, cuando hemos puesto jabón, un cerco, o sea, una raya que tiene ahí un sólido incrustado. Bueno, pues ese es el precipitado que hace el jabón con los iones calcio del agua. Bueno, en resumidas cuentas, esto es un tema que va a ser muy cortito, pero que es muy interesante porque tiene muchísimas aplicaciones también en la vida cotidiana. Como siempre, vamos a definir los conceptos básicos que nos hacen falta y el vocabulario. Después hablaremos del producto de solubilidad y, por último, de los factores que afectan a la solubilidad. Empezamos pues con los conceptos básicos. Como siempre, una imagen vale más que 1000 palabras. Tenemos una secuencia en la que un sólido empieza a disolverse en un disolvente, ¿de acuerdo? Entonces las flechas indican que el sólido se disuelve. Bien, pero a medida que se va disolviendo y los iones pasan a la disolución, estos mismos también empiezan a precipitar, porque se trata de un equilibrio que se produce hacia la derecha y hacia la izquierda. Muy bien, pero en la imagen B, las velocidades con las que el sólido se disuelve y los iones precipitan no son iguales, como veis por las flechas. En cambio, ya en la figura de la derecha, en la imagen C, pues hemos puesto que la velocidad con la que el sólido se disuelve y los iones precipitan es la misma. En ese momento se habrá alcanzado el equilibrio de
precipitación-solubilidad, cuando las velocidades son iguales. Muy bien, llamaremos disolución saturada, también es un concepto que aparece en este tema, aquella que contiene en disolución la máxima cantidad posible de soluto, siempre a una determinada temperatura y en un disolvente dado. Y llamaremos solubilidad de un soluto en un disolvente a una temperatura a la cantidad de soluto necesaria para tener la disolución saturada, es decir, a la cantidad máxima que se puede disolver en equilibrio con los iones. Siempre en una cantidad fija de disolvente y a una temperatura. Por ejemplo, el cloruro de sodio en agua a 0 grados. Fijaros que ya estamos indicando qué disolvente y a qué temperatura. Pues en ese disolvente y a esa temperatura, por cada 100 mililitros de agua se disuelven 35,7 gramos de sal. Si continuáramos echando ya no se disolvería, precipitaría. Por tanto, ese es el límite que es la solubilidad. Si disolvemos menos cantidad, la disolución no está saturada, y si disolvemos esa cantidad, la disolución se satura. Si pusiéramos más cantidad, estaría sobresaturada y precipitaría todo lo que no se puede disolver. Por lo tanto, importante, la solubilidad depende del disolvente y de la temperatura. ¿En qué unidades la solemos expresar? Pues de diferentes maneras. Por ejemplo, gramos de soluto por cada 100 mililitros de disolvente, como os he puesto antes para el agua. O gramos de soluto por litro de disolución. O moles de soluto por litro de disolución, es decir, en concentración molar. Bien, esta es la unidad en el sistema internacional y la que utilizaremos para hacer todos los cálculos en este tema. Molaridad. Nos lo pueden dar en otras unidades o pedírnoslo en otras unidades, pero los cálculos se realizarán en molar. Bien, ¿cuándo consideramos que un sólido es insoluble? Bueno, pues cuando su solubilidad, que es lo que nos va a centrar en este tema, sea inferior a 10 a la menos 5 molar. Por encima de estas cantidades son sales o compuestos iónicos solubles. Nosotros en este tema nos vamos a centrar en aquellas que llamamos insolubles. No quiere decir que no se solubilice, pero muy poquito. Bien, pongamos por ejemplo este equilibrio del yoduro de plomo. Equilibrio entre el yoduro de plomo y sus iones. Ion plomo 2+, y 2 iones yoduro. Acordaros que hay que saber formular perfectamente estos compuestos porque los equilibrios son de disociación en iones y por tanto los coeficientes estequiométricos son muy importantes, o sea que los iones tenemos que saber ajustarlos. Estas ecuaciones deben estar al final ajustadas en masa y en carga, como podéis ver ahí. Bien, se trata de un equilibrio, por lo tanto, lo que aprendimos en el tema 4 es dinámico, no se para, pero es heterogéneo porque está formado por 3 sustancias en este caso en fases distintas, una sólida y 2 en disolución. Por lo tanto, en este tema es equilibrio heterogéneo. A la reacción directa la llamamos de disolución y a la inversa de precipitación. Por eso el nombre de equilibrios de solubilidad-precipitación. Bien, las reacciones de precipitación son aquellas que darán como resultado la formación de un sólido insoluble que vamos a llamar en este tema precipitado. ¿De acuerdo? Es el sólido que se forma por precipitación de los iones en disolución, cuando el equilibrio anterior se desplaza hacia reactivos. Mirad, aquí tenéis, este es justo el yoduro de plomo, que es un sólido amarillo muy bonito, pues cuando está precipitando en el disolvente.